Vamos a leer y les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias para que podamos juntos también reflexionar en torno a la palabra del Señor. Esto está en Romanos 2, del 17 al 29. Romanos 2, capítulo 2, del 17 al 29. Dice así: Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y que te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre del Señor entre los no judíos. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los no judíos cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar en torno a tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos sustentas y nos ayudas. Y te pedimos que en este tiempo, Señor, en que vamos a meditar en ella, seas tú, Espíritu Santo, transformando nuestras vidas. Seas tú el que esté ayudándonos y seas tú el que esté convenciendo nuestras vidas, como solamente tú lo puedes hacer, para que cada uno podamos ser transformados a tu imagen. Gracias, Padre, por lo que tú seguirás haciendo y porque tu Espíritu Santo ilumina nuestra vida y nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, recordemos que esta reflexión se enmarca en el estudio a la carta a los romanos que estamos hace varias semanas llevando a cabo. Algunos domingos atrás comenzamos con el capítulo 2 y meditando acerca de las características acerca del juicio de Dios. En ese contexto, Pablo se dirige a un grupo específico de personas que son los gentiles moralistas, los que se creen superiores a otros, quienes se consideran que estaban también exentos del juicio divino por su aparente reconocimiento y corrección moral. Se creían puros, pero en realidad no lo eran. Pablo no limita su crítica solamente a los gentiles en esa sección, sino que también se refiere a los judíos farisaicos. El juicio de Dios, afirma, es universal y es imparcial. A todos les llegará esa justicia de Dios. Y aunque los gentiles no hayan recibido la ley, veíamos en ese entonces, como los judíos poseen la ley de la conciencia, que también los hace responsables de sus hechos y de sus obras. La segunda parte del capítulo 2 continúa con el tema del juicio, pero ahora se dirige específicamente a los judíos. Aquí
hay que entender algo acerca de qué quiere ser o qué es un judío. Y vamos a tener como una definición bastante básica y que nos ayuda a poder comprender qué es ser judío. Es un israelita, miembro del pueblo elegido, descendiente de Abraham y beneficiario del pacto con Dios. Entonces, estos versículos que hemos leído en la primera parte, estos versículos del 17 al 29, los podemos analizar y podemos ver dos secciones de este pasaje. Lo primero está entre el 17 y el 24, que son los argumentos que tienen los judíos acerca de esta superioridad. ¿Quién los identifica? Y cómo ellos dicen, por ser judío tengo este argumento. Y si lo leemos, vamos a ir dándonos cuenta acerca de ello. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, dependes de la ley y te jactas de esa relación de Dios, con Dios. Entonces, estos judíos, estas personas israelitas, tenían esta situación. Se jactaban de los otros, que eran los gentiles o los paganos, que ellos no tenían una relación con Dios. Ellos, dice el 18, conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido en la ley. Por tener la ley, la Torá, ellos tenían y sabían y conocían cuál era la voluntad del Señor, ¿cierto? Se consideraban instructores de ignorantes, maestros de los sencillos, pues tienen en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Ahí estaba todo bien y era lo que ellos hacían y se reconocían a ellos mismos como tal. Pero a partir del verso 21, fíjense lo que le dice Pablo a todos estos argumentos que ellos tenían. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no debes cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos. El judaísmo se encontraba en una seguridad falsa y una convicción de estar exentos del juicio de Dios por estos argumentos, porque estaban con la ley, tenían la ley, conocían la voluntad del Señor referente a la ley escrita, ellos tenían una relación con Dios y confiaban de que todas estas cosas las iba a hacer tener libre acceso a Dios y en que nunca iban a ser enjuiciados, nunca les llegaría la justicia de Dios. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros leemos hoy día esto de poseer la ley, nosotros vamos a comprender que esto se entendía, la ley se comprende como la Torá, o los 5 primeros libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias, que también le llamamos Pentateuco, o también se le denomina Ley de Moisés. Todos esos nombres o todos esos títulos era lo que los judíos en ese momento estaban pensando y Pablo estaba pensando acerca de la ley. Para los judíos del Antiguo Testamento, cumplir esta ley era la expresión de fe en Dios. Esta percepción generaba esta convicción de superioridad frente a los paganos. Como tenían la ley y tenían muy claro qué hacer, estas normas, si las cumplían, los hacían ser superiores a otros. Pero el rol que creían desempeñar en relación con los demás era, mediante metáforas, Pablo está diciendo cuál era el rol que tenía el judío o el judaísmo frente a las otras naciones. La de una persona que ve y guía a los ciegos, o de quien posee una luz, él ilumina el camino. Esa era la misión que tenía Israel como pueblo, de iluminar y de conducir a todas las naciones a esta relación con Dios. Ellos van a ser y son bendecidos en el Antiguo Testamento y son
parte de lo que Dios le está mostrando a través de la ley, todas esas cosas iban a ser ayuda para que ellos también pudieran relacionarse con otros pueblos y ser esa luz que ilumina y ese maestro que guía a otros, para que otros también puedan ver y puedan tener esa relación con Dios. Sin embargo, Pablo denuncia que su conducta no evidencia esta genuina cumplimiento de la ley. Sus acciones y su comportamiento, por el contrario, deshonraban a Dios y quebrantaban lo que ellos se jactaban de cumplir. No estaban cumpliendo la ley, no estaban formando a otros para que otros pudieran conocer de Dios. Esta relación y esta revelación divina que hace Dios a este pueblo los capacita para esta misión iluminadora. Sin embargo, ese tesoro de esa revelación debía compartirse con todo el mundo, pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue encerrarse, construir muros, construir una brecha entre los paganos y el pueblo judío, y no hicieron más que creerse en el orgullo y en la vanidad y de jactarse superiores a otros. Esta posesión de la verdad respondía a esta superioridad, y únicamente debemos entender que todo eso venía de gracia de Dios. Todas esas cosas que tenía el pueblo de Israel o los judíos, esta relación que tenía este conocimiento de la ley, era por gracia de Dios. Era para que otros pudieran conocer. Pero, sin embargo, todas esas cosas no las hicieron, y Pablo les está recriminando esa manera de actuar, está deshonrando a Dios. La segunda parte de este texto viene de los versos 25 al 29, donde Pablo va a reenfocar lo que es realmente un verdadero judío. Y esto es muy interesante, porque parte Pablo diciendo en el 25, la circuncisión tiene valor si observas la ley, o sea, si la cumples, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. De nada sirve tener esta señal en el cuerpo si no cumples la ley. Por lo tanto, si los no judíos cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Entonces Pablo aquí está reenfocando esta identidad de este verdadero judío. La circuncisión, que originalmente se había dado a Abraham como una señal del pacto con Dios y su descendencia, y que se debían circuncidar todos los niños nacidos al 8º día y tendrían que hacerle esa señal, se había convertido para muchos judíos en un motivo de orgullo, más que en el recordatorio de que esta señal era porque estaban cumpliendo la ley. Esta señal estaba siendo una denostación para los que no tenían esa señal. Y los judíos consideraban muy superiores a los demás. Pablo entonces va a afirmar acerca que el verdadero judío no es aquel que cumple un rito externo, sino el que actúa conforme a la ley y busca hacer la voluntad de Dios. No obstante, esto también lo afirma en el capítulo 1 de Romanos. Fíjense en esto: el que cumple el ideal de Dios
que cumple a ciencia cierta la ley y sabe hacer la voluntad de Dios. Ese es un parámetro muy grande, muy alto, que los judíos ni los gentiles podemos realizarlos. Nadie podría cumplir todo lo que la ley dice. Y ahí estaba entonces Pablo diciéndole a los romanos, a estos judíos romanos y a esta iglesia, en todo ese sentido. Hay algo que nos limita a llegar a este ideal de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Porque como decíamos que el capítulo 1 de Romanos nos está diciendo que todos somos pecadores e imperfectos. Y en este listado que muy bien mencionábamos y meditábamos en semanas anteriores, íbamos viendo que cada una de esas cosas que pensamos que eran más graves que otras, todos estamos en ese marco de pecado. Pensamos que un pecado es más grande que el otro, pero al final de cuentas, pecado es ofender a Dios. Y todos estamos ahí, en esa brecha, en esa vereda. De una u otra forma hemos pecado frente a Dios. De una u otra forma hemos desobedecido la ley. Pero ¿cuál es la esperanza? Dice Pablo, entonces ¿qué debemos hacer? Pedir esta verdadera circuncisión, que es la del corazón. Y aquí se podría decir que cumple y como que hace que este horizonte y este ideal sea mucho más grande, porque ahora la circuncisión, que era una señal que solamente los hombres lo podían hacer, las mujeres no la podemos hacer, en este momento, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es esto de la verdadera circuncisión del corazón? Imagínense a esa comunidad escuchando eso. ¿Qué es eso? No lo entendemos. Pero ya en el Antiguo Testamento, algunos de los pasajes, algunos de los libros encontramos que parte de los profetas habían señalado esta ley escrita en el corazón. Jeremías algo había dicho acerca de ello. Y el Antiguo Testamento en Levítico, en Deuteronomio, y como les decía, en Jeremías 4, va a hablar acerca de esta ley escrita en el corazón, en un corazón de carne. Se trata entonces de una actitud interna que es requerida por Dios para tener una buena relación con Él. Eso es lo que significa esta circuncisión del corazón. Más adelante, Pablo va a revelar cuál es el camino de esperanza para la humanidad, porque si todos estamos condenados, si todos no tenemos un camino claro, si nadie puede cumplir esta ley, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué de nosotros? Y nosotros podríamos decir, hasta aquí, hasta el capítulo 2, no tenemos cómo hacerlo. Porque solamente Pablo, como escritor, ha dicho, mira, el juicio va a venir para todos, para los gentiles y para los judíos. Para todos es la justicia de Dios. Y no hay nadie que pueda decir, yo me voy a salvar de esto. El capítulo 3 y los que siguen nos vamos a dar cuenta de por qué viene Jesús a este mundo y por qué viene y Él mismo se entrega en la cruz. Este Dios se entrega en beneficio de cada uno de nosotros. Y claro, nosotros como lectores hoy día sabemos cómo termina esta carta, qué es lo que significa esta circuncisión, y no estamos así como un spoiler, no les estoy diciendo y contando lo que ustedes ya saben. Ya sabemos qué es lo que viene, qué es lo que necesitamos, por qué viene Jesús a morir por nosotros. Pero en definitiva es darse cuenta de que cada uno de nosotros es pecador, que cada uno de nosotros tiene ciertas maneras de darse cuenta de que necesita humillarse delante de Dios, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Y frente a Él no podemos hacer nada, más que humillarnos delante de su presencia.
La perfección se establece por la ley, pero no puede ser alcanzada por ninguno de nosotros, pero hay caminos que nos va a ir diciendo Romanos y Pablo de cómo esta esperanza llega a nosotros. Y ahí me detengo para poder reflexionar entonces en medio nuestro. ¿Qué de medio nuestro podemos decir del capítulo 2 de Romanos? ¿Qué es esto? Porque ahora nosotros no somos judíos, somos cristianos. Cada uno de nosotros ha tenido una relación personal o quiere y se esfuerza en tener esa relación íntima con el Señor. Cada uno está muy consciente de que necesitamos ser transformados por el Señor. Cada uno de nosotros sabe que es falto delante de Dios y tenemos la oportunidad de pedir perdón, de humillarnos delante del Señor cuando pecamos, y el Señor está ahí para nosotros. Entonces, ¿qué significa hoy día esta carta y este capítulo 2 y esta sección? En la actualidad, entonces, nosotros como iglesia podemos aferrarnos a estas señales externas de la misma manera que los judíos se aferraron a la circuncisión y se jactaban de otros. Hoy día también nosotros como cristianos, como evangélicos, nos podemos jactar de estas señales externas como una doctrina correcta. Es que yo sigo esta doctrina que es perfecta. O estoy perteneciendo a una iglesia que es una congregación reconocida en la zona metropolitana. Y con esa participación también me puedo evitar el juicio. Estoy haciendo señales que yo soy un cristiano, una cristiana de renombre. O tal vez puede ser esta señal externa que tenemos también de participar en distintas actividades religiosas, evangélicas, y con eso pensamos que vamos diciendo a otros que soy cristiano y que tengo una relación personal con Dios superior a los demás. No obstante, si el corazón no es sincero delante de Dios, tales evidencias externas carecen de valor, de la misma manera que la circuncisión en los judíos. Lo verdaderamente esencial no son las marcas externas, sino lo que está en nuestras vidas, lo que está en nuestro corazón. Hago un paréntesis porque me acuerdo cuando recién estaba conociendo al Señor, discutía en un momento en un trabajo en el que estaba en una oficina, y qué pretenciosos somos nosotros los evangélicos. No recuerdo qué era lo que estaba pasando, había un partido de tenis, y yo supe por ahí que un tenista era cristiano y el otro tenista no era cristiano. Por lo tanto, bajo mi concepción religiosa y casi radical, podría decir cuadradita, para mí tenía todas las de ganar, obviamente el cristiano. Y Dios iba a hacer que ganara el cristiano, porque era evangélico. Graso error, ganó el otro. Pero esas son nuestras pretensiones, ¿sí o no? Es que yo, porque soy cristiano, a mí me tiene que ir mejor que al que no es cristiano. Porque yo leo la Biblia, porque yo vengo los domingos, porque uso el pelo así, porque tengo la vestimenta cual. Todas señales externas que dicen y que hacen evidente que parece que tengo alguna afiliación religiosa, pero de nada sirve si el corazón está lejos. De nada sirve si ese corazón no está quebrantado por Dios y no tengo evidencias de eso. Entonces, Pablo está advirtiéndonos ahora a nosotros acerca de esta religiosidad superficial, de esta fachada que tenemos de religión, de esta fachada que decimos que somos cristianos y evangélicos, pero que no está Cristo en nuestras vidas. Esta religiosidad puede estar en medio nuestro. Esta religiosidad
puede estar socavando la iglesia. La verdadera fe en Cristo debe ser la que esté de manera integral en la vida del creyente, tanto en lo interno como en lo externo. Existe un peligro, queridos hermanos y hermanas, amigos, de asumir el rol de ser un guía espiritual para otros. Y que esa es la misión que ahora tiene la iglesia, de iluminar a otros, de compartir a otros, que como cantábamos, nosotros somos los que llevamos las buenas nuevas. Esa es nuestra misión. Pero la convicción de esta supuesta superioridad moral o esta supuesta superioridad espiritual frente a los demás es el peligro que hoy día la iglesia tiene, en la misma misión que tenía el pueblo judío. Ese mismo peligro enfrentamos nosotros, los creyentes, al intentar dar testimonio a otros de nuestra fe, al compartir a otros de estas buenas nuevas. Porque como no es creyente, como no sabe, yo, que soy superior a él, le tengo que decir esta buena nueva. Cuidado. Cuidado. El juicio del Señor viene para todos. Y esto es lo que Pablo nos dice. La justicia del Señor viene y está ahí. Y Dios está mirando nuestras acciones, nuestras evidencias, el cuidado que tenemos que tener y el amor que debemos compartir a otros es en humildad con el otro, con la otra persona. ¿Saben por qué? Porque va a ser de la misma manera que a mí me perdonaron los pecados, de la misma manera que el Señor tuvo misericordia de mi vida, lo va a hacer con el que estoy compartiendo por primera vez esta buena noticia. Y esperamos y anhelamos que en ese mensaje, que en esa conversación, esta persona sea mi hermano y mi hermana. Lo fraterno es parte importante de lo que es la comunicación de este evangelio tan valioso y tan hermoso que ha sido encomendado a nosotros. Hoy día la iglesia del siglo XXI debe hacer la misma tarea. Pero hay algo más. La humildad, la misericordia que vamos a tener con el otro que no es creyente, la vamos a tener afuera, pero también la necesitamos tener adentro de la iglesia. Porque aquí también se evidencia la transformación que el Señor está haciendo en nuestras vidas, de manera externa e interna. Cada uno de nosotros debe preocuparse de ser transformados por el Señor para predicar, para difundir, para comunicar este evangelio a otros, pero también en medio de lo que es la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando otros nos miren y nos observen como iglesia, como cuerpo del Señor, no se burlen ni blasfemen en contra de Dios, que es lo que dice Pablo. Entonces, la labor y el desafío es importante, pero con mucha responsabilidad y con un compromiso muy bien pensado. Cada uno de nosotros, de manera particular, ha tenido o tiene o va a comenzar con este compromiso con el Señor, con esta relación que cada uno de nosotros debemos tener con Dios. Y que si una vez la tuviste, es importante continuar con esa relación. Y si tú estás en un camino un poco más avanzado de esto, permite que otros sigan avanzando. No seas piedra de tropiezo. Sigue avanzando,
porque las evidencias externas e internas las tenemos que tener todos. Los nuevos, los que están en el medio, los que van avanzando cada vez más, porque cada uno de nosotros necesitamos recordar que Cristo está en nuestras vidas, que Cristo es el que está perfeccionándonos cada día. No somos perfectos, pero cada día vamos ahí, avanzando. Cuando la religión se vuelve una fachada, es un peligro. Y ese peligro es el que nos está diciendo Pablo en Romanos, que debemos estar alerta. Muchas veces nos preocupamos de cosas que a veces no tienen mayor importancia en nuestra vida, pero hay cosas que son relevantes y creo que esta es una de ellas. Con humildad delante del Señor, reconociendo que todos somos pecadores y pidiéndole al Señor que cada día nos transforme en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra manera que entendemos al Señor. Cada día debemos ser transformados. Y esas evidencias son externas e internas y las necesitamos hoy día. Por eso el desafío es cada día con el Señor, cada día humillados delante del Señor, porque nada ni nadie es superior al otro. El que es perfecto, el que es superior, ese es Cristo, ese es el Señor. Nosotros estamos aquí para animarnos, para ayudarnos, para acompañarnos y para perdonarnos en misericordia y para avanzar juntos, para que nadie se quede atrás. Que el Señor nos ayude, que el Señor permita que esta carta, que este llamado de alerta sea también en el tiempo oportuno para nuestras vidas, para que también a otros podamos decirles qué es lo que estamos haciendo. Que el Señor nos ayude. Oramos al Señor, le pido que ahí incline su rostro. Señor, estamos delante de tu presencia. Tú nos conoces, tú sabes, Señor, todo lo que hay en nuestra vida. Tú conoces los motivos de nuestro corazón. Para ti no hay nada oculto. Y eso nos da alegría, el saber que tú nos conoces tan abiertamente. Y algunos a veces también nos da temor delante de ti, porque nada podemos esconder de tu presencia. Es por eso que humildemente estamos aquí pidiéndote perdón, porque a veces nos hemos jactado, Señor, de que somos mejores que otros. Ten misericordia de nuestras vidas. Perdónanos porque no sabemos lo que estamos haciendo. Señor, aquí estamos, pidiéndote que nos transformes, pidiéndote, Señor, que esta relación que tiene cada uno de nosotros, en esta iglesia en particular, podamos, Señor, ser esos buenos oidores y hacedores de tu palabra. Que esa transformación que solicitamos de parte tuya sea tu Espíritu Santo el que esté transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Toda nuestra vida está en tus manos. Gobiérnala tú, Señor. Y haz que las evidencias externas e internas que otros necesitan, que puedan ver en nuestras vidas, seas tú, Señor, haciéndolas palpables en nuestras vidas. Seas tú descubriendo, Señor, esas evidencias. Ayúdanos a que esta manera de pensar sea transformada con tu poder y con tu autoridad. Señor, guíanos, porque solamente tú puedes ayudarnos. Y como este culto nos recordaba lo importante que es la misión en medio de la iglesia, ayúdanos, Señor, en esa misión que tú has encomendado a la iglesia, de compartir esta buena nueva del Evangelio.
de acercar a otros a Jesucristo. Y que eso nunca, Señor, nunca sea, Señor, un tropiezo para otros. Ayúdanos con misericordia y amor a compartir esa buena nueva en medio nuestro, en medio de esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.